Caer en desgracia no es algo exclusivo de estos tiempos de tecnología y redes sociales. El auge y declive de modas y tendencias ha sido una constante a lo largo de la historia. Los restos del casino de la Rabasada son ejemplo de ello. Ubicado en la sierra de Collserola, estos muros, hoy comidos por el tiempo y el abandono, acogieron a principios del siglo pasado a la flor y nata de la burguesía catalana. Entonces, el lujo de la ciudad huía del mar hacia la montaña. No solo había un casino en estas instalaciones. Hotel, restaurante y parque de atracciones completaban la oferta de una obra faraónica que contó con un presupuesto de 2,5 millones de pesetas. Una cantidad económica insólita para la época. Pero la prohibición del juego, primero en 1912 y luego de nuevo durante la dictadura de Primo de Rivera, provocó su declive. Durante la Guerra Civil se usaría como refugio contra los bombardeos primero y como cuartel después para finalmente abandonarse para siempre. Hoy apenas queda en pie un recuerdo de aquel lujo devorado por la vegetación y la tierra de la montaña.